Dios nos bendiga, hermanos. Hoy vamos a estar estudiando de un asunto del cual creo que todos somos culpables. Por lo menos yo sé que yo sí. Yo soy totalmente culpable de lo que vamos a ver el día de hoy. Y básicamente de lo que vamos a hablar es de la falta de unidad. De la falta de unidad dentro del cuerpo de creyentes. La iglesia. Fíjense que cuando yo inicié el ministerio hace 20, quién sabe cuántos años, pues yo estaba chavito, ¿no? Y recién casado y yo pensaba al entrar en el ministerio que mi pleito iba a ser mayormente con los inconversos. Yo pensé que mi problema y mi pleito iba a ser llevar el evangelio a los mormones, llevar el evangelio a los testigos, y ellos iban a ser mis contrincantes principales, los que no saben de Cristo. Pero lamentablemente, muy lamentablemente, mis problemas principales siempre vinieron de otros cristianos. Esa es la realidad. La verdad es que llamamos enemigos a aquellos que no conocen a Cristo como su Salvador. Decimos, es enemigo del Señor. Sí, es cierto, son enemigos del Señor. Pero el enemigo más grande de la iglesia es la iglesia misma. Esa es la realidad. El enemigo más grande de la iglesia es la iglesia misma. Y Satanás siempre va a tratar de dividir la iglesia. Siempre va a tratar Satanás de que no exista una unidad cristiana. Todo el Antiguo Testamento vemos la desunidad en los creyentes. Todo el Nuevo Testamento vemos la desunidad entre creyentes. Libro tras libro, epístola tras epístola, vemos esto, conflicto en las iglesias. Siempre. El enemigo principal de la iglesia es la iglesia. Esa es la absoluta realidad. Entonces vamos a iniciar con este tremendo capítulo de la Biblia, que es Romanos capítulo 14. Si ustedes recuerdan, la iglesia de Roma tenía mucho conflicto entre los judíos creyentes que componían la iglesia y los gentiles creyentes que componían la iglesia de Roma. ¿Sí? Todo el libro de Romanos de eso trata, del conflicto entre el grupo de creyentes judíos y el grupo de creyentes gentiles. Todo el libro de Romanos está lleno de eso. La iglesia de Roma estaba así, en conflicto. Entonces, el apóstol Pablo decide, por parte del Espíritu Santo que lo inspiró, a escribir este capítulo 14. Básicamente llamándonos a unidad. ¿Por qué hay conflictos entre cristianos? ¿Por qué estos choques? Hay muchísimas razones. Y sigue, esos mismos conflictos que había en tiempos bíblicos, muchos de esos conflictos siguen vivos hoy, que tienen más de 2000 años haciendo esto y causando problemas entre la iglesia y sigue igual. ¿A qué me refiero? Bueno, hay aquellos cristianos que entienden la libertad que hay en Jesucristo. Y estos son cristianos maduros en la fe. Los que entienden la libertad que tenemos en Cristo Jesús. El segundo grupo es aquel grupo totalmente extremista, donde son extremadamente estrictos
muy estrictos en algunos casos. Que la versión de la Biblia, que la música que escuchas, que la ropa que te pones, que si vas al cine, que si te pones corbata, todas estas cosas, ¿sí? Y son bien extremos. Entonces ellos piensan que porque son tan disciplinados en estas cosas, tan rigurosos, ellos son de la opinión que ellos son maduros en la fe. Y consideran que los que no tenemos una vida tan rigurosa, que nosotros somos inmaduros y liberales. Estos dos grupos están así. Esto es exactamente lo que estaba pasando aquí en Roma. Los que eran judíos creyentes eran muy estrictos. Llevaban ciertas dietas, puedes comer esto, no puedes comer lo otro. Tienes que observar estos días, no debes de observar estos otros. ¿Sí? Y veían a los gentiles creyentes como inferiores, como casi herejes. ¿Por qué? Porque ustedes no llevan esta vida de separación que nosotros tenemos. Y porque ustedes no tienen esta vida de separación, ustedes son inmaduros, fuchi la chusma. ¿Sí? De eso trata el capítulo 14. Entonces se juzgaban unos a otros. Los que eran muy rectos y muy disciplinados y muy rigurosos se quejaban de a los otros que no lo hacían. Y los que entendían que tenían libertad en Cristo Jesús se cansaron de los demás y empezaron también a echarles tierra. Entonces un grupo de creyentes muy rigurosos y estrictos y el otro grupo de creyentes con libertad en Cristo Jesús. Ambos tenían conflicto. Entonces vamos a empezar con una oración para iniciar con esto, ¿va? Señor Padre, le damos gracias porque nos ha permitido estar aquí juntos, honrar, glorificar su bendito nombre. Señor, le estamos pidiendo que podamos tener unidad como cristianos, verdadera unidad, como usted lo ha requerido, como Pablo dejó escrito. Señor, que no haya disensión, ni problemas, ni choques dentro de la iglesia, debates que no tienen sentido. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado. En el nombre de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a iniciar con el capítulo 14, pero antes de eso yo les había mencionado que había muchas divisiones en la iglesia y quiero que realmente pongan atención a eso. Primero, obviamente vemos la iglesia de los Corintios, ¿no? ¡Qué desastre era la iglesia de los Corintios! Un desastre absoluto. Por eso es que Dios, por medio de Pablo, dejó claro el asunto en cuestión a disputas y problemas que tenían. Vamos rápidamente a 1 Corintios, capítulo 1 y versículo 10. Vamos a leer del versículo 10 al 13. La palabra de nuestro Señor dice lo siguiente: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Esto sucede hoy? Absolutamente no. Las iglesias no son de un mismo parecer, no son de un mismo sentido, no son de un mismo entendimiento. Pablo le dijo a los corintios: no tengan divisiones entre ustedes. Y continuó y sigue continuando hoy. Seguimos leyendo ahí. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. O sea, hay problemas ahí. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Sí?
Nada ha cambiado. Estas mismas divisiones siguen hoy. Dice, uno es de Cefas, uno es de Apolos, uno es de... Ok. Esto no ha cambiado. Hay un montón de pastores famosos que salen en internet y dicen, ay, Paul Washer. Y luego hay otro que dice, Sugel Michelin. Kevin Wynn o lo que tú quieras. Entonces adoptan lo que estos hombres han dicho y las convicciones de estos hombres, mas no es necesariamente lo que viene en la Biblia. Vamos a ver que los Gálatas también tenían problemas. Gálatas capítulo 5 y versículo 15. A ver si llega uno de estos días. Ok, Gálatas capítulo 5. El versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Galacia. Se estaban peleando y Pablo dice, miren, se andan agarrando a mordidas entre ustedes. Se andan peleando, se odian, se andan desgreñando en la iglesia de Galacia, en la iglesia de Corinto también. Una desunión tremenda. Ya vimos lo de 1 Corintios, donde él dice que sean de un mismo sentir. Pero vamos rápidamente a Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. La palabra de Dios dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. De eso se trata. De eso se trata. Soportarnos unos a otros en amor. Porque mi libertad como cristiano termina donde inicia el problema de mi hermano. Recuerden, eso es parte de kenosis. Kenosis, recuerden, esa es la palabra teológica, que básicamente de eso trata el libro de Filipenses. Todo el libro de Filipenses de eso trata. ¿Tengo libertad cristiana? Sí, pero no libertinaje, obviamente. Mi libertad es de adoración y de servicio. Entonces, mi libertad termina donde inician los asuntos o problemas de mi otro hermano. Y yo tengo que cortar, que cercenar el problema por amor a mi prójimo. Ahorita vamos a hablar un poco más del tema, de hecho no creo que lleguemos, pero el asunto es este. Si para ti es pecado, entonces para ti lo es. Otra vez. Si para ti es pecado, entonces para ti lo es. Pero no necesariamente es pecado para alguien más. ¿Cómo, pastor? Sí. Observemos. Eso es lo que dice precisamente. Ahí nos voy a adelantar mucho. Pero Romanos 14:14 es lo que acabo de citar. Romanos 14:14. Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Ok? Otra vez, no estamos hablando de antinomianismo. Estamos hablando de otra cosa. Creo que la próxima semana vamos a llegar a eso. Pero ya leímos el de Efesios, ya, ¿verdad?
Sí. Ok, vamos a ver otro, Colosenses. Colosenses capítulo 2. Y vamos a leer de los versículos 1 y 2 nada más. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Otra vez, la unión es por cuestión del amor, la unidad es por cuestión del amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. La unidad es en amor. Vamos a continuar con nuestra lectura, ¿ok? Bueno, les iba a decir también el de las dos mujeres en Filipenses 4. ¿Recuerdan la división que hubo en la iglesia de Filipos? Por las dos mujeres que se andaban desgreñando ahí, causando divisiones en la iglesia. Ya no había unión entre ellas porque ya no había amor entre ellas. Vamos a continuar. Vamos a ver este versículo. Este es muy conocido del Antiguo Testamento, aunque obviamente no está hablando como tal a la iglesia, pero es lo mismo, está hablando a nosotros. Vamos rápidamente a Salmo, capítulo 133. Este es súper conocido este versículo. Salmo 133 y versículo 1. Si algún día llego. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero esto nunca llega, es muy raro la iglesia que tiene armonía entre los hermanos. Y entre iglesia y iglesia, mucho peor ese vínculo de amor que debe de haber. ¿Por qué? Otra vez, porque en una iglesia tienen guitarras y eso es del diablo. ¿Sabían eso? Que hay una de las iglesias bautistas independientes más importantes aquí en la ciudad, está prohibido traer guitarras a la iglesia porque son de Satanás. Porque la única música sacra en esa iglesia, según ellos, es la del piano y órgano y orquesta. Si no es piano y órgano y orquesta, entonces es de Satanás. Las guitarras prohibidas en esa congregación. Pues en serio, a mí se me hace absolutamente absurdo. Porque en primer lugar eso ni siquiera es doctrinal, ni cerca. Pero ellos así lo consideran dentro de esa congregación. Esa congregación son extremadamente rigurosos en sus reglas, muy rigurosos. Que la corbata, que el pelo, que todo, que el cine, que todo lo que te imagines de legalismo, esa iglesia lo tiene. Y muchos piensan que entre más riguroso, más maduro es. No, esto es completamente falso. El que se abstiene de todas estas cosas, más maduro es en la fe. Falso. ¿Quieren ver cómo lo llama la Biblia? Aquí Romanos 14, Pablo a esos, los que son rigurosos, los que se abstienen de todo, Pablo los llama débiles. Vamos a verlo. Romanos 14, recibid al débil en la fe. Pues ¿quién es el débil? Vamos a ver. Recibid al débil. Entonces Pablo está hablando a los que son maduros, ¿sí? Le está diciendo a los maduros, ustedes que son maduros, reciban al que es débil. Eso es lo que está diciendo. Entonces vamos a ver a quién pone como débil. Pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres.
Entonces, ¿quién es el débil? ¿El que se abstiene o el que no se abstiene? Aquí Pablo está diciendo que el débil es el que se abstiene. Y le está hablando a los maduros, aquellos que comen de todo, aquellos que entienden que lo que Dios hizo es bueno, aquellos que entienden lo que dice Romanos 14:14, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Nada es inmundo en sí mismo. Nada es inmundo en sí mismo. El que es maduro en la fe entiende que nada es inmundo en sí mismo y puedo yo gozarme en mi libertad cristiana. Pero el otro hermano que se abstiene de todo, él cree que él es maduro en la fe y él quiere a fuerzas forzarme a que yo no vaya al cine, porque el cine es del diablo. El que es débil quiere forzar a mi esposa a que use falda todo el tiempo. Y si se pone un pantalón, abominable es al Señor. Los que tienen reglas y las imponen sobre otros como si fueran palabra de Dios y dicen, eso es pecado, no lo hagas, eso es pecado, no lo hagas, eso es pecado, eso también es pecado, eso todo es pecado. El que hace eso en realidad es el débil en la fe. El maduro en la fe entiende que tiene libertad en Cristo Jesús. Otra vez, no estoy hablando de libertinaje. Todo es bueno, no hay nada malo en sí mismo. ¿Cómo lo sé? Porque Dios lo creó. He dado este ejemplo en el pasado y lo voy a dar ahorita. Y no estoy diciendo, escúchenme bien, no estoy promocionando, ni estoy diciendo que lo consuman. Pero mucha gente, Dios, ¿saben qué? Dios, Él es el creador de la marihuana. Y dijo Dios, cuando Él hizo la flora y la fauna, Él dijo que todo árbol verde era bueno. ¿Cómo, Patsy? Dios tiene un propósito para esas cosas. Que se usen de manera errada, eso es otra cosa. Dios dijo que era bueno. Nada es inmundo. Pero si es para ti, lo es. Entonces para ti lo es. Y si para ti lo es, entonces yo tengo que dejarlo. Pero se andan apuntando el dedo constantemente. Tú haces mal, esto es pecado, esto es pecado. Ustedes son los malos y nosotros los buenos. Ustedes los débiles y nosotros fuertes porque nos abstenemos. Y ustedes libertinos porque no se abstienen de nada. Y continuamos, dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Toda esta sección, lo debería de haber dicho en la introducción y no lo dije. Observen lo que dice el versículo 1. Recibid al débil en la fe, ¿ok? Ahora vamos a ver el último versículo de esta sección, que es capítulo 15, versículo 7. 15:7. 15:7 es donde termina esta sección y 15:7 dice, por tanto, recibíos. Entonces, así como inicia, así termina. El 14:1 dice, recibid al débil, y el 15:7 dice, recibíos los unos a los otros. ¿Pero por qué? Si en esa iglesia aceptan que las mujeres usen pantalón, entonces no puedo tener relación con ellos porque en esa iglesia usan pantalón. Y aquí dice,
Recíbense los unos a los otros. Recíbanse. ¿Por qué? ¿Por qué voy a recibir a aquel que hace o no hace? Y es lo que dice aquí en el 3. Porque Dios le ha recibido. Eso es lo que dice el 3. Entonces, ¿por qué voy a recibirlo? Pues Dios te recibió a ti. Tú eres un inmundo pecador. Drogadicto, borracho, tatuado, adúltero, fornicario. Todas estas cosas. Fuimos algunos de nosotros. Y Dios nos recibió. ¿Cómo no voy a recibir a mi hermano y le voy a echar cara de fuchi? Y no lo voy a aceptar porque tienen guitarras y tocan guitarras en la iglesia. ¿Y eso qué causa? Les voy a dar un ejemplo. ¿Saben ustedes quién era? Con Parker, ¿cómo se llamaba? Joseph Parker. ¿No saben quién era Joseph Parker? ¿Saben ustedes quién era Charles Spurgeon? Sí. ¿Sí saben quién es Charles Spurgeon? Sí. Ok. Joseph Parker era contemporáneo de Spurgeon y eran amigos, muy buenos amigos. ¿Sí? Joseph Parker invitaba a Spurgeon a que viniera a predicar su iglesia. Y Spurgeon invitaba a Parker a ir a predicar la Metropolitana, a su iglesia. Muchos años fueron grandes amigos. Pero ¿saben cuál fue el problema? Empezaron a tener choques. ¿Saben quién inició el problema, el conflicto? Spurgeon. Spurgeon inició el conflicto con su buen amigo Parker. ¿Saben por qué? Porque Parker le gustaba ir al teatro. Ya no podemos ser amigos, Parker, porque tú vas al teatro y es del diablo, decía Spurgeon. Pero ¿saben cuál es el problema? Spurgeon fumaba puros, habanos, pipas. Toda su vida fumó hasta ya grande de edad. El pecado de uno, entonces no vamos a contar el pecado del otro. ¿Y qué pasó? Pues la amistad se dividió. Dejaron de ser amigos. Porque no se soportaron unos a otros en amor. No se recibieron en amor. Es eso. Hubo conflictos porque no había amor, no había kenosis entre ellos. Versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Tú quién eres? En otras palabras, ¿a ti qué te importa? ¿Qué te importa si el hermano tiene una esposa que se pone pantalón? ¿Qué te importa si el hermano viene y le gusta tocar música con un instrumento que no es de tu aprobación? ¿Qué te importa si el hermano o la hermana les gusta ir al cine? ¿Qué te importa? El que juzga es Dios. Ellos se tienen que parar ante el tribunal de Cristo, al igual que tú. Y al final del capítulo 14, de hecho, de eso habla. No vamos a llegar hoy. ¿Qué te importa? ¿Sabías que eso es lo que Cristo le dijo a Pedro? Cristo le dijo a Pedro, ¿qué te importa? Preocúpate por lo tuyo. ¿Lo vemos? Juan, capítulo 21.
Así mismo fue lo que Dios le dijo. Juan capítulo 21 son los últimos versículos. Nada más déjenme llegar. Juan capítulo 21. Últimos 5 o 6 versículos. ¿Dónde está? Ok, vamos a leerlos del 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía al discípulo a quien amaba Jesús, es decir, a Juan. ¿Sí? Juan. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, o sea, que venía siguiéndole Juan, cuando Pedro se dio cuenta que Juan le venía siguiendo, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? ¿Y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. O sea, tú no te preocupes por tu hermano. ¿Qué te importa? Ese es mi asunto. Tú preocúpate por ti. Tú sígueme. No te andes preocupando por las cosas que hacen los hermanos o no hacen los hermanos. El hermano Víctor habló de esto hoy en la mañana. Las quejas. Quejas y quejas. Todas las iglesias la tienen. No es aquí nada más. Todas las iglesias la tienen. Quejas y quejas. Y nada les parece. Y normalmente son quejas en contra del servicio de alguien más. Siempre. Es que el hermano dijo esto en la... es que la hermana cuando enseña... es que los muchachos cuando tocan la música no... o sea, es pura de esa. Déjame decirte lo mismo que Cristo le dijo a Pedro. ¿Qué te importa? ¿Qué a ti? Todos tenemos que pasar por el tribunal de Cristo. Todos tenemos que comparecer ante el Rey. Por lo que tú has hecho, Él se va a preocupar. Por lo que yo he hecho, yo me voy a preocupar. Tú preocúpate por ti. Ahora, es que dice que amemos al prójimo. Sí, no te estoy diciendo que no ames al prójimo. Pero si tú tienes suficiente tiempo para estar quejándote y viendo el servicio y las acciones de los demás, es porque tú no estás sirviendo lo suficiente y tienes demasiado tiempo para andar pensando en cosas. La realidad es esta. Cuando se refiere a unidad, se refiere a la unidad en cosas que valen la pena. Es decir, cuestiones doctrinales. Eso es lo que importa. La doctrina de los apóstoles. Perseverar en la doctrina de los apóstoles. Eso es lo que importa. Cualquier otra cosa que no es esencial es secundario o terciario. Lo que es primario es la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo primario. Todo lo demás es secundario y o terciario. Deja de tener importancia ante la luz de la doctrina. Híjole, discúlpenme, es que la verdad es que ese tipo de cosas a mí me irritan mucho. Hablando de lo esencial, les voy a dar una cita de San Agustín. ¿Dónde está mi teléfono? Les voy a dar una cita de San Agustín. Creo que San Agustín es quien realmente dejó esto muy en claro. Déjenme encontrarlo nomás. Todo lo que estoy diciendo, San Agustín lo resumió. Él dijo: en lo esencial, unidad. En lo dudoso,
libertad. En todo, caridad. Otra vez, Agustín de Hipona, él dijo, en lo esencial, lo cual es la doctrina, la teología, la palabra de Dios, en lo esencial, unidad. En lo dudoso, libertad. En otras palabras, la Biblia habla acerca de las guitarras como instrumentos de Satanás. No, entonces es dudoso. Entonces hay libertad. Yo puedo tocarlo. La Biblia habla acerca de el pantalón o la falda en la mujer. Es una área gris. Dice la Biblia modestia, pudor, sí. Eso sí. Pero el artículo de la prenda, no, entonces es un área gris, por lo tanto es dudoso. Y si es dudoso, libertad. La Biblia habló acerca de Joseph Parker, que él no podía ir al teatro. No, la Biblia no habla acerca de que él no podía ir al teatro. Entonces es una área dudosa o una área gris. Entonces, libertad. Les voy a decir, y por último dice, en todo, caridad. ¿Saben a lo que se refería con caridad? Amor. Amor. En lo dudoso, libertad. O sea, Dios es juez, ¿y a ti qué te importa? En lo que es esencial, que es la doctrina, unidad. Pero en todo, caridad, amor. Si no hay amor, si no hay kenosis, no puede haber unidad. Quieren escuchar una que es absolutamente ridícula y con esto voy a terminar, para que se den cuenta de las tontadas que los cristianos terminan diciendo en cuestión a cosas secundarias y no esenciales. ¿Sabían, hermanos, que cuando empezó a haber programas en la radio, hace ¿qué? ¿100 años? ¿Cuándo empezó la radio? ¿Hace más de 100 años? No, más. Bueno, sí, más. Ok. Creo que la televisión tiene más o menos 100 años. Bueno, desde 100 años la radio tiene todavía un poco más. Ok. Entonces, poquito más de 100 años, cuando empezó a salir la radio AM, porque ni siquiera había FM. ¿Sabían qué decían los cristianos del AM? Los cristianos en aquellos años decían, no escuchen la radio, porque la radio es del diablo, porque el diablo es el príncipe de la potestad del aire. No les estoy mintiendo. Esta es la mentalidad de los cristianos de hace 100 años. Como Satanás es príncipe de la potestad del aire, no escuchen el radio porque eso es malo. Es de Satanás. ¿Me entienden? Este es el asunto. La Biblia no habla de nada de esas cosas. Por lo tanto, si es dudoso, si es área gris, libertad. Si es esencial, entonces unidad. Pero en cualquiera de los casos, que no se pierda el amor. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos porque nos ha permitido el día de hoy estudiar acerca de esta sección de la unidad que debe de tener la iglesia. Señor, ayúdenos a no tener estas divisiones, como bien lo dijo su palabra, lo dice su palabra en Corintios y en Efesios y en Colosenses y en muchos otros lugares. Señor, que la iglesia persevere en la doctrina de los apóstoles y que ahí exista el mismo sentir, el mismo bautismo, el mismo Cristo, la misma unidad, misma doctrina.
Y Señor, ayúdenos a entender lo mismo que usted, su Hijo Jesucristo, le dijo a Pedro: preocúpate y sígueme tú. Preocúpate por seguirme tú. Gracias, Señor, le damos por todo lo que nos ha dado. En el nombre de nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro todo. Amén.